Buenas tardes a todos, todas. Bienvenidos a este tercer encuentro. Muchos de los que están acá deben haberse participado de los primeros 2 encuentros de un ciclo. Voy a hablar en un término intermedio para los que ya vinieron, tratar de no repetir, y para los que están por primera vez, que puedan comprender el sentido de una serie de este ciclo que llamamos Diálogo sobre pedagogía a propósito de los límites de la ciencia, la tecnología y la educación. Este es el tercer encuentro. Los organizamos a modo de preparación, a modo de recibimiento de una jornada que vamos a compartir el mes que viene a propósito de la avenida de Philippe Mérieux. Así que estructuramos los encuentros alrededor de la pregunta que quizás más nos ha interpelado a quienes lo veníamos leyendo a Mérieux, sobre todo en su libro Frankenstein Educador, si se puede educar sin fabricar. Pero también agarramos un planteo que él hace ahí que trasciende a los pedagogos o a los educadores y que abre en el campo de pensamiento también a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Porque la obra de Mérieux, Frankenstein Educador, pone en tensión y en discusión los avances de la ciencia y la tecnología, también para pensar la tarea de los educadores, pero abriendo en el campo de interpelación a todo ese amplio número de personas que trabajan tanto en la producción como en la distribución del conocimiento. Nosotros organizamos los encuentros un poco al calor de ese planteo, por eso en el primer encuentro invitamos a un biólogo que estuvo con un profesor de nuestra casa, Javier Trimboli. En el segundo encuentro estuvo un epistemólogo con Marcelo López, y hoy invitamos a una pedagoga. Nuestra idea fue siempre estar hablando de esa relación entre ciencia, tecnología y educación, aunque en el primer encuentro pusimos el acento más fuerte en los avances de la ciencia. En el segundo le dimos un lugar un poco más protagónico a los desarrollos tecnológicos, y en este tercero nos vamos a concentrar más fuerte en pensar asuntos de la pedagogía, pero vamos a seguir siempre haciendo referencia a esa relación, a esa tensión que se da entre los límites de unos y otros campos disciplinares. Pero por eso hoy nos acompaña una conocida, reconocida pedagoga en esta provincia, porque hace muchos años que aquí Alejandra Virgin trabaja, pero también en Argentina, también en otros lugares de la región, y también en Francia, donde estuvo por razones laborales mucho tiempo, y en particular vínculo con Philippe Mérieux, por lo que le vamos a agradecer públicamente, aunque ella ya lo sabe, el ISEP está muy agradecida de que Alejandra haya aceptado participar en esta charla con nosotros, pero también ha puesto algo de ella para que tuviéramos la posibilidad de contar el mes que viene en esas jornadas con Philippe Mérieux, en el marco también de su trabajo en la UNIPE, que es la institución que trae a Mérieux a la Argentina. Así que, aunque ella ya lo sabe, queremos de parte del ISEP hacer público este agradecimiento a Alejandra y también a la UNIPE, a partir de quien pudimos desarrollar estas jornadas que vamos a tener en el mes de octubre, el día 25. Alejandra, dije que la conocen, y por eso no dije más nada, pero por las dudas, para que el público se renueva, diría alguna señora. Quizás algunos no sepan, es licenciada en Ciencias de la Educación, es profesora magíster por la Universidad, por Flaxo, maestra, trabaja en la Universidad de Buenos Aires, trabajamos juntas en la Cátedra de Formación Docente, también dirige una maestría en la UNIPE y da clases por todos lados, siempre alrededor de su tema central de estudio, que es la formación docente. Tiene numerosos artículos publicados, libros, así que muy agradecidos de que nos haya acompañado en esta jornada de hoy. Iba a comenzar planteando que
creo, no sé cuántos de los que están acá estuvieron en las 2 jornadas anteriores, en una o en la otra. Bueno, ustedes me completan o me corrigen si lo que digo no es. Pero yo tengo la sensación, cuando estaba pensando en esta jornada, que estuvimos siempre, en las 2 jornadas anteriores, en un lugar como una cornisa, ¿no? En unas preguntas, en una conversación que nos dejó siempre rozar eso que queríamos y pusimos en el título de este ciclo. Estuvimos rozando los límites. Hasta dónde llegamos con el avance científico, con el avance tecnológico. Creo que las conversaciones que se dieron, los diálogos, tanto en las preguntas que hubo como en los expositores que tuvimos, nos llevaron a lugares donde quedábamos como a veces con la respiración así como, y si avanzamos con esta hipótesis, ¿hasta dónde podríamos llegar? Creo que eso que pusimos en el título se reflejó en las jornadas, que espeja un poco también la estructura que propone Mériès en su libro, Frankenstein Educador. Es como que está ahí en un lugar donde dice, y si avanzamos con esa hipótesis de que un docente se atreve a hacerse cargo de ese sueño del doctor Víctor Frankenstein y pretende la fabricación, ¿hasta qué lugar seríamos capaces de llegar? Yo tengo la sensación que los 2 encuentros anteriores estuvimos bordeando esto y creo que en este no va a ser tampoco fácil. Por lo menos el título que elegimos para iniciar la jornada de hoy y la apertura, no sé, mientras la estaba preparando me estaba costando. Nosotros le pusimos al encuentro de hoy, ¿por qué en tiempos de digitalización de la cultura es necesaria una pedagogía contra la fabricación? Entonces tenemos que empezar con algunas preguntas en esa relación, ¿no? De la pedagogía y los tiempos de la digitalización. Yo había puesto que tenemos más preguntas que respuestas, pero a medida que fui avanzando me di cuenta que solo tenemos preguntas. Pero las vamos a compartir porque tengo la sensación que el diálogo nos va a ayudar a pensar algunas de las cosas que recién les decía a los chicos que nos hacían una entrevista en el cotidiano de la vida escolar, tienen lugar, aunque aquí conversemos alrededor de preguntas sin respuestas, eso queda después en uno haciendo cosas que tienen lugar en la vida cotidiana del trabajo docente. Esa es una hipótesis. Veremos con el intercambio con ustedes si eso ocurre, más, menos. Antes de entrar en el tema de la jornada, les cuento que organizamos una dinámica de trabajo del siguiente modo. Ustedes habrán visto en la presentación que teníamos a trabajar pares, ¿no? Transmisión versus fabricación, confianza, educabilidad, responsabilidad, libertad. Son tópicos que se desprenden de la obra de Mériès que queríamos volver a pensar en relación con esta hipótesis del título para la jornada de hoy, a propósito de tiempos de digitalización de la cultura. Lo que nos organizamos es hacer unas 3 intervenciones alrededor del primer tópico, fabricación versus transmisión, y abrir el diálogo con ustedes. Luego tomaríamos un ratito para desarrollar alguna idea sobre confianza y educabilidad y abriríamos el diálogo y finalmente haríamos lo mismo en relación a libertad-confianza. Así que tendríamos más o menos unos intercambios de 10 minutos entre nosotros, 10 minutos con ustedes y así las otras 2 veces también. Empezamos con la primera. Vamos a retomar la pregunta de la convocatoria, ¿no? Esta de ¿por qué volver a pensar contra la fabricación en tiempos de digitalización de la cultura? Empecemos a desarmar esa pregunta en otras más chiquitas. ¿Qué significa para la pedagogía pensar en la digitalización de la cultura? Si como educadores asumimos una principal responsabilidad como enseñantes con la transmisión, ¿a qué desafíos nos expone que la cultura empiece a tener espacios de distribución en entornos digitales? Cuando un objeto cultural ingresa al territorio de la digitalización, se transforma, se convierte en otra cosa, asume algunos rasgos que ese entorno le impone.
si nos pensaba en un ejemplo, si uno en una escuela trabaja un poema de Borges con el libro y un texto que distribuye entre los estudiantes, trabaja del mismo modo que si ese texto lo traen los jóvenes habiendo encontrado el texto en la web. Cuando viene ese texto del entorno virtual, ¿viene igual que cuando nosotros lo poníamos antes sin haber estado digitalizado? Que la obra de Borges esté digitalizada genera un acceso mayor. Genera un acceso mayor porque esté disponible ahí, está apropiado, nos hace a nosotros suponer que entonces está disponible y porque está disponible está apropiado y hacemos otras cosas diferentes a las que hubiéramos hecho si llevábamos nosotros el texto. O sea, que la cultura esté digitalizada, que circule por ese entorno, nos genera algunos interrogantes que quizás los pasamos demasiado rápido por alto. Yo pensaba en un texto que ahora quiero compartir con ustedes a propósito de algunas preguntas que hace alrededor de lo digital, y entonces busqué al autor del texto en Google. Y junto con el autor me vino un artículo de la revista Anfibia. Entonces, además de obtener el dato que yo quería del autor, tuve también un artículo y además tuve un dato sobre la revista Anfibia. Y así pensemos en ese trabajo en las aulas, cuando alguien trae algo que no viene solo con lo que nosotros le pedimos. Viene con algo más que nosotros no pedimos y que ni siquiera el que está buscando quería, pero viene con eso. Entonces, ¿a qué desafíos nos obliga esta condición de posibilidad que se haya digitalizado la cultura? El texto que quería compartir con ustedes es el de Eric Sadim. Tiene un libro que publicó hace poquito, en 2017, que se llama La humanidad aumentada. Voy a leer un par de ideas de él. Él dice que la revolución digital ya terminó. Y lo que se abre ahora es una nueva etapa en la humanidad que está siendo redefinida de maneras que no tienen parangón con lo que se vivió en el pasado. Para el autor, la difusión arrolladora de los smartphones muestra la emergencia de una nueva condición humana, que él llama antropología, en la cual la humanidad está duplicada y expandida por la tecnología. El texto que estoy leyendo es de Inés Dussel y Darío Pulfer, que trabajan sobre la obra de Eric Sadim. Ellos retoman sus ideas centrales y eso es lo que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, en primer lugar, que la humanidad estaría aumentada, duplicada y expandida por la tecnología. Según el autor, esto ya está en experimentación. Hay algunas instituciones que trabajan con la inteligencia artificial. Yo me recordaba las conversaciones del anterior conversatorio sobre la posibilidad de enseñar a chicos con ceguera o con sordera. Estuve mirando el video de ese encuentro y ya alguien preguntaba o decía, nosotros ya tenemos todos incorporado algo de esa tecnología, aunque todavía no tengamos un chip, porque la hipótesis del autor es que la implantación de microchips dentro de los tejidos, por ejemplo, bajo la piel o el cerebro, nos convertirán en organismos cognitivos aumentados, conectados a una red de computadoras y humanos. Dice que parece futurismo y ensayo de ciencia ficción, pero que esto ya está ocurriendo. Y no está ocurriendo en este nivel de ponernos un chip en el cerebro, pero sí que tenemos incorporados muchos avances de la tecnología de distinta manera. Pensaba un poquito en esta serie Black Mirror y en La Mamá, no sé si algunos la estuvieron viendo, hay un episodio en el que una mamá con ánimo de cuidado le pone a su bebé recién nacida un chip y entonces la mamá puede participar a través de lo que su hija ve en todo lo que vive.
Dice Eric Sadin que de este modo, a través de ese chip, se estaría generando una red cognitiva mucho más amplia de la que los seres humanos podemos abrir a partir de nuestras conexiones lingüísticas y afectivas. Nosotros también establecemos conexiones, pero a partir de la incorporación de algunos microchips, esas conexiones podrían ser mucho más amplias, podrían ser inmediatas, incluso, dice, no haría falta una voluntad que conecte. Los programas podrían hacerlos por sí solos. De hecho, ya ocurre. Así como yo les dije, cuando puse biografía de Sadin, me apareció el artículo este y aquel y el otro, y un artículo de La Nación, que se los recomiendo, le hacen un reportaje a Eric Sadin, donde muestra cómo una mamá, bueno, muchos de nosotros ya lo hacemos también, a través de su celular, comparte la ubicación de su hijo y todo el recorrido que va haciendo. Entonces, queríamos retomar en este escenario algunas de las hipótesis que veníamos trabajando y que nos interesaba trabajar a partir de los desarrollos de Mérieux. Volvía a la clásica pregunta acerca de la fabricación, imaginando este escenario que acabamos de plantear. Entonces, frente a este escenario, parecía interesante volver a retomar sus advertencias respecto de una pedagogía de la fabricación, en tanto este modo de la regulación de las decisiones de las personas nos obligaría a estar mucho más atentos que lo que pudimos estar hasta ahora. Digamos, si el proyecto del Víctor Frankenstein quedó por ahora en una novela que está ahí para alertarnos, todo el desarrollo que estamos viviendo a partir de la manipulación de los datos, nos imaginamos que generaba con mayor intencionalidad la vocación de volver a discutir acerca de una pedagogía contra la fabricación, porque una pedagogía contra la fabricación estaría siendo contra la dominación o contra la influencia de otro y en favor de la posibilidad de la toma de decisiones libres que un ser humano podría ejercer frente a esas regulaciones, ¿no? Tenemos un escenario en el que nos invita a volver a pensar sobre la cuestión de la pedagogía en relación con las posibilidades de ejercer la libertad a partir del estudio, que es lo que generaría una pedagogía en términos de Mérieux para la libertad o en términos de una transmisión que posibilitaría poner a disposición la cultura, poner a disposición el estudio, poner a disposición una serie de herramientas que permitirían a los sujetos poder tomar decisiones de manera libre. Ese es el punto en el que quería plantear que frente a esa situación de la fabricación, la alternativa posible es pensar en la pedagogía como transmisión. Pensaba en algo que plantearon acá en las jornadas que organizó NICEP, Mayelén, Inés Dussel y Jorge La Rosa, ¿no? Que es que, digo, para sumar a ese panorama complejo que vos planteabas, que es una nueva ola desescolarizante. Es decir, de la mano de este avance de las tecnologías, pareciera que el vínculo individual con las pantallas permite sustituir a la escuela. En esta cosa de Mayelén de defensa de la escuela pública, ¿no? Justamente pelea con esa idea. Pelea, porque de la mano de esto viene la definición de qué hace falta aprender, dónde se aprende, cómo se aprende. Ahí no hay institución escuela, ¿no? Quería solo recuperar en la memoria de nuestras lecturas y en la memoria del ICEP los aportes de ese encuentro, en el sentido de cuánto de público tiene la escuela y cuánto de eso es imprescindible en un tiempo en el que
las nuevas tecnologías, la cultura digitalizada, promete una resolución, habría que decir, de la mano del capital financiero. Promete una resolución de aprendizaje individual que no necesita la escuela. Y ahí me gustaría inscribir la pregunta por la transmisión y el lugar de Mériez, ¿no? No, no lo he leído así en Mériez, pero me imagino que él iría por este lado en su respuesta. De hecho, es una de las cosas que me gustaría preguntarle ahora cuando venga. Voy a empezar leyéndoles qué dice él sobre la transmisión, para que lo pensemos en relación a este modo de plantear la fabricación que señalaba Adriana. Mériez dice en este librito, que después si tenemos tiempo les cuento porque para mí es un clásico, pero sí es un tesoro, que es Frankenstein educador. Mériez dice: somos introducidos en el mundo por adultos que hacen, es una cita que usamos mucho con Adriana, que hacen las presentaciones. Entonces él cuenta la presentación, ¿no? Dice: aquí mi hijo mío, aquí el mundo. No sé en realidad cómo se llama. Europa, Francia, el Caribe, el Islam, la televisión, los derechos humanos. Pero ese es un mundo que existe. Formamos parte de él, más o menos, pero ahí está. Ya estaba ahí antes que vos. Con sus valores, su lenguaje, sus costumbres, sus ritos, sus alegrías, sus sufrimientos y también con sus contradicciones. Ese mundo, por supuesto, yo no lo conozco del todo, pero está y formo parte de él. Formo parte de él y debo introducirte en él. Debo, para empezar, enseñarte las normas de la casa, de esta casa que te acoge. Tendrás que someterte a ellas y eso, sin duda, será una fuente de preocupaciones y quizá incluso de algunos tormentos. Y sigue, solo para que les dé ganas de leerlo. Uno podría pensar esto en relación a lo que trajo Adriana recién, ¿no? No hay ninguna presentación del mundo que precede a quien llega a este mundo. Si el mundo se reduce, no se convive, se reduce a esto que Adriana acaba de plantear, ¿no? Y ahí es donde está la transmisión. La transmisión tiene que ver con una relación entre generaciones. Tiene que ver con cómo, y es bien arendtiano, bien de Hannah Arendt, ¿no? Es cómo recibimos a los nuevos. Recibimos a los nuevos, las madres, los padres, o los formatos que hoy sean, a un bebé, las maestras, los maestros, los profesores, las profesoras, a los niños, a las niñas, a los jóvenes que recibimos en nuestras instituciones, pero nuestra tarea es esa, en términos de Mériez. Es la presentación del mundo en el que vivimos. Y ahí yo sumaría dos cosas. Mériez, bueno, por un lado, toma Arendt desde la filosofía, en la recepción a los nuevos, toma a Hasoun, que es un psicoanalista egipcio que se exilia en París y que plantea fuertemente desde el psicoanálisis. Ustedes saben, el tema de la transmisión es un tema muy fuerte en el psicoanálisis. Desde el psicoanálisis, él trabaja la interrupción de la transmisión. Trabaja con familias de exiliados y entonces trabaja fuertemente el costo subjetivo de la interrupción de la transmisión. Pero además dice una cosa que también muchas veces retomamos. Él dice, ¿cuándo una transmisión? En un libro, miren qué lindo título, se llama Los contrabandistas de la memoria. Los contrabandistas de la memoria, Hasoun dice, ¿cuándo una transmisión es lograda?
una transmisión es lograda cuando le permite al otro hacer con eso que se le transmitió otra cosa. Cuando ofrece a quien le recibe un espacio de libertad. Ya volverás sobre eso. Lo había puesto para cerrar este espacio. Una transmisión lograda ofrece a quien la recibe un espacio de libertad. Es lo que estaba diciendo. Es eso que, no sé, muchas de ustedes serán maestros en los primeros grados. Uno enseña a leer y escribir y enseña qué leer y escribir, pero también es cierto que con esa herramienta que uno pone en las manos del otro, el otro hace con eso otras cosas. Y escribe cosas que nos enamoran, que nos repelen, que nos gustan, que nos asustan, ¿no? Bueno, una transmisión lograda, dice Gasunes, da esa libertad para que el otro haga con eso otra cosa. Una cosa que pasa con ese planteo de Mérier, que es largo, complejo, interesante, vamos a darle varias vueltas en el tiempo que podamos, es que la transmisión en la didáctica tradicional tiene muy mala prensa en nuestro país. Uno dice, es una mala maestra, se dedica nada más que a transmitir. Pero con eso es un significante que habla de otra cosa que de lo que habla Philippe Mérier. En esa perspectiva, la transmisión es más una fabricación. Es repetición, exactamente. La idea que trae Mérier de la transmisión, que la toma desde la filosofía, que la toma desde el psicoanálisis, que hace mucho hincapié en el tema ético, tiene que ver con muy lejos de la repetición, muy lejos de la reproducción de lo idéntico, muy lejos de la fabricación, tiene que ver con pasar un legado. Y en ese sentido tiene que ver con los lazos que podamos construir entre generaciones. También ahí hay que leer cuando la historia desaparece. ¿Dónde está la historia del mundo que contaba Adriana? ¿Dónde está la confianza, tema sobre el que volveremos? Bueno, la transmisión, me parece, hace lazo, es relación, es vínculo. Y en ese sentido hay algo de las escuelas que es irreemplazable, viene a decir Mérier. Solo una cosita más antes de ir de abrir las preguntas. La idea de transmisión coloca en el corazón de nuestro trabajo a las culturas. Porque lo que nosotros tenemos para pasar es lo que las sociedades y las generaciones anteriores han construido, que es la cultura en común. Entonces eso le dice un montón, no solo a nuestro trabajo, sino a la formación docente en general, ¿no? Y digo las culturas, porque de la idea homogeneizante de creación de nuestro sistema educativo, que había una única cultura legítima, a un mundo que entiende que la igualdad tiene que ver con poder conjugar en plural, tenemos que hablar de las culturas. Pero la decisión que tomamos, yo pensaba, la operación que hace Google, no solo con lo que te pone a disposición, sino también con lo que en el acto de ponerte a disposición te excluye, ¿no? Cuando nosotras enseñamos, cuando nosotras armamos esto, decidimos poner esto, decidimos no poner otra cosa. Para no poner otra cosa, también hay que conocerla. Porque por eso uno puede tomar esa decisión. Entonces me parece que la idea de transmisión contra la fabricación y la idea de culturas en plural, que incluye la cultura digital, pero que entiende que la cultura no es, o las culturas no son solamente aquello que el mundo digital ha podido incorporar, procesar, transformar, etcétera. Bueno, me parece que ahí hay parte del corazón de lo que Philippe Mérier viene a decir. No, disculpe, me parece muy interesante lo que están planteando porque nos acerca al aprendizaje, ¿no? Yo como docente
esta cuestión de la otredad, de lo necesario de este otro. Pero qué lindo volver a esto que decía tan poéticamente el autor, pero que en realidad es tan psicológico, tan profundo, cómo inaugura el pensamiento el otro, ¿no es cierto? Cómo esta transmisión, porque es función, ¿no es cierto? No es o madre o padre, es función, la función materna y la función paterna. Cómo inaugura el psiquismo de un ser humano. En eso está, ahí está el nacimiento justamente del aprendizaje, del pensamiento mismo, de las representaciones. Entonces, lo necesario que es desde el mismo comienzo de cualquier sujeto aprender con ese otro, jamás nada de lo digital lo va a poder reemplazar. Sí va a estar también y puede sumar, pero siempre de la mano del otro. Siempre de ese otro que me va a ser representado. O sea, aunque no esté físicamente, desde el comienzo ya me es representado ese otro. Entonces, desde ese lugar me deja esta cuestión, ¿no?, de pensar. Y en el conversatorio anterior me dejó el pensar en cómo aprendemos hoy, ¿sí? Más allá de que esté este otro y que está mediado todo esto digital, ¿cómo es que están aprendiendo hoy las nuevas infancias? Yo soy la de la ceguera del otro encuentro. Gabriela, somos de la modalidad de educación especial hospitalaria y agradecidas de que nos hayan invitado a participar. Y nosotros siempre pensamos en lo intersubjetivo en el acto educativo, ¿no? Y me quedé con, a mí me encanta Borges, y me quedé con el ejemplo de qué pasa cuando un libro es abierto y cuando el libro es abierto. Si yo elijo el texto o acerco la lectura, está la calidez de mi voz, está mi mirada, la chispa de mis ojos, que eso no lo va a poder dar nunca la digitalización. Aunque tengamos Orcam y un montón de herramientas que hacen que las personas ciegas puedan leer carteles a distancia o darse cuenta quiénes están aquí, cuántas personas hay. O sea, la herramienta le va a dar la descripción objetiva de una situación planificada por un programa que permite determinados entornos. En cambio, la intersubjetividad trae, como dice la profesora, la novedad del otro, la alteridad. Y nosotros venimos a hablar, a nosotros nos ha tocado, hemos elegido un espacio de mucho recorte de la naturaleza, ¿no? La discapacidad en el orden del déficit. Bueno, hay menos, ¿no? Yo tuve un estudiante que había creado su propio braille. Y yo le decía, no hay forma de que yo te traduzca lo que vos escribís si inventás letras. Braille ya lo inventó. Es que a mí me aburre esto. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y yo te digo lo que digo. Buenas tardes. Soy docente de nivel primario y secundario. Vivimos en una aceleración de las tecnologías y de la información que interpela la tarea docente. Y la interpela hasta tal punto que me quedo con la frase de que hay que construir el vínculo intergeneracional. Sin esa construcción del vínculo, es muy difícil la transmisión. Hoy hay que construir una relación con el otro y con los otros desde un lugar de democratizar nuestra enseñanza, partiendo de que hay algo que tienen nuestros sujetos de aprendizaje, hay algo que ponen sobre la mesa y hay algo que nosotros también traemos a esa mesa. La digitalización ahorra tiempo, facilita la información. Ahora bien, lo que es pertinente, lo que es necesario, lo que construye a ese ser humano es la capacidad de que el guía en la tarea diaria para que podamos con los jóvenes y con los niños llegar a espacios de reflexión. Sin ese espacio de reflexión es como que hacemos más de lo mismo y nos paramos a competir con esto de lo digital. Hay otra, la accesibilidad ha generado que nuestros jóvenes estén más inquietos en las aulas. Generan, oh, otra vez eso. Bueno, hacemos otra cosa porque me aburre. Ahora bien, el desafío es poder hacerles ver
que en esa cosa que parece rutina hay algo más que una rutina. Por eso nos interpela a la hora de poder trabajar en las aulas. No es tan fácil desarrollar la transmisión y eso es lo que nos está pasando. Encontrar el punto, el vínculo, ese instante donde yo hablaba una profe por allá que decía el otro. Poder conocer al otro, invitar al otro, sentarse con el otro y construir el aprendizaje es todo un desafío hoy. O sea, bienvenida a la digitalización. Yo voy a dar un ejemplo que me pasó. En un 6º grado, googleamos una palabra que era Polinesia. ¿Y qué era la Polinesia? Y se dio las dos cosas, porque estaba el diccionario por un lado y estaba el celular por el otro. Y se armó ahí entre los mismos chicos la disputa. No vale, porque con que le diga el celular Polinesia, ya está, dice, pero no lo buscó. Son dos procesos mentales totalmente distintos. Porque el proceso de ir al diccionario habla de un proceso mental en donde yo debo saber dónde quiere esta letra, esta primera, en qué orden está. Y es una forma de aprendizaje que tuvimos. Hoy, con el tema de la digitalización, se saltan muchos pasos. Entonces, creo que lo fundamental hoy es poner sobre la mesa el trabajo de la reflexión, de tomar conciencia de lo que hacemos y para qué lo hacemos, y la importancia de lo que estamos haciendo dentro de las aulas. Que eso a partir de la construcción del vínculo intergeneracional, con un espacio democrático, participativo, donde todos aportamos. Ya el docente solo con su bolsita o con su libro o con su... no basta. Hola, buenas tardes. No, me quedaba con esta pregunta, con esta hipótesis que dejó Adriana, que decía si la cultura digitalizada, su accesibilidad, generaba mayor apropiación. Y también me vino a la cabeza esta jornada que tuvimos con La Rosa, porque él dejaba muy claro en su libro P de profesor, por ejemplo, cuando hizo su presentación, esto de la mediación, ¿no? ¿En qué instancia el docente actual, por estas cuestiones de la cultura digital, dejó de ser profesor, dejó de ser mediador en esto de la transmisión entendida como el legado que se pasa culturalmente o aquello de la cultura que se decide pasar de una generación a otra, ¿no? Que se decide, porque es una decisión. Y yo creo que ahí está la tensión en estos tiempos. La tensión me parece que está cuando la cultura digital, cuando lo digital nos vuelve un tubo, ¿no? Que simplemente pasamos sin dejar nuestra impronta como docentes, como profesores. Y a mí me gustó mucho lo que dijo de la Rosa, esto de la mediación, porque es donde nosotros decidimos, esa instancia, ese momento de decisión, es lo que nos posiciona, me parece, como transmisores y no como esta figura de un tubo que conecta al estudiante con la tecnología y lo que puede bajar de Google, ¿no? Entonces me parece que ahí está la cuestión de la transmisión, el habernos dejado en algunas instancias, habernos dejado correr o habernos desdibujado, me parece, como profesores, y habernos convertido en un elemento, en un instrumento. Me llamo Vanessa y trabajo en el equipo de ISEP, en la Secretaría Académica, coordinando parte de la producción de algunos seminarios. Estaba pensando en el siguiente sentido, recuperando la idea de transmisión, recuperando el foco que la conceptualización nos invita a poner sobre la necesidad de construir lazos y pensando en que en orden de los procesos educativos esos lazos son con la cultura, que por ahí tenemos que preguntarnos también qué significa
hacernos presentes como un otro de la mano de las mediaciones digitales y cuando la cultura aparece como contenido o como recurso, que me parece que son cosas distintas también, porque muchas veces la cultura digital nos permite estar presente no como cuerpo, digamos, que la construcción de un vínculo intergeneracional no nos necesita siempre en el cara a cara, y si hemos tenido experiencias de formación a distancia, eso lo sabemos y hemos aprendido un montón a través del conjunto de recursos que se han puesto a disposición, pero también porque ese intercambio intersubjetivo se juega en el modo en que se nos hizo lugar en esa propuesta, pensando en que hay transmisión cuando tenemos posibilidades de hacer diferente, de hacer emerger para nosotros responsablemente algo del orden de nuestra libertad, que transmitir implica ofrecer condiciones para que esos otros puedan hacer distinto. Muchas veces la cultura digital hace posible que estemos presentes de otra manera, habilitando procesos de transmisión genuinos. Entonces eso, por ahí despejar el lugar de la cultura en términos de contenido, recurso y de nuestra presencia en términos del cara a cara, de no del cara a cara, y la necesidad de que pensemos efectivamente qué lugar hacemos al otro. Si el otro no tiene lugar, efectivamente no puede construir algo del orden de un lazo con lo cultural porque no tiene que hacer. Podemos estar muy presentes cara a cara y desdibujar las posibilidades de pensar, de reflexionar, de producir para ese otro que efectivamente tiene que echarle mano a ese recorte de opciones que hemos hecho. Había notado, y ahora lo decís vos, me parece como que no hay oposición entre el cara a cara cuando hablamos de la mediación o de la cultura digitalizada. Por eso yo traté de poner como ejemplo un objeto. Y me imagino en la tarea concreta de la enseñanza que involucra instancias en las que se recurre a la digitalización de la cultura y la potencian. Y también a los modos sutiles en que esa digitalización puede jugarnos en contra en el ejercicio de la pedagogía, que no es lo mismo que en la tarea específica de enseñar un objeto. No sé si puedo ser clara. Quiero decir que la digitalización de un objeto, que un objeto esté acá en este papel o que lo pueda acceder a través de otro medio, no me condiciona respecto de lo que yo hago en el ejercicio de la tarea de enseñar como docente. Pero sí lo que nos condiciona es cómo ejercemos nosotros nuestra capacidad de apropiación de eso que está ahí. Por lo que les decía recién, viene el artículo, viene el dato del autor, de Sadin, y viene también algo que yo no pedí, un artículo de La Nación, y viene también un artículo de Anfibia. Y así como viene a mí cuando yo lo pido, va a nuestros alumnos cuando ellos van en busca de algo que nosotros les pedimos. Entonces la reflexión que a mí me parece podríamos hacer con eso es, estamos atentos a que enseñar en el marco de esta digitalización de la cultura de la que no hay vuelta atrás. No es el ánimo de decir de otra forma era mejor. Este es el escenario que vamos a tener. Y en este escenario la idea es volver a pensar el trabajo pedagógico con eso que trae esta digitalización de la cultura, que es que nuestros alumnos, mientras estamos nosotros hablando de la Polinesia, lo están googleando y nos están diciendo, no, pero acá dice tal cosa y acá dice tal otra. Y ese acá y allá tiene lugares de mayor o menor validez. Entonces nosotros, además de la Polinesia, tendríamos que avanzar sobre lo que traen nuestros alumnos junto con el momento en el que buscan algo. ¿Se entiende? Hay una tarea que tenemos que empezar a pensar a partir de esta situación de la que no vamos a volver atrás. A ejercer la pedagogía
en el marco de una cultura digitalizada. Y en ese marco, yo digo, tenemos muchas cosas para aprovechar. Y lo que sí nos tenemos que hacer también es dar un tiempo para revisar los modos sutiles que en esa nueva configuración, de la que no conocemos mucho, pero algo sí, hay bastantes modos de manipulación y de regulación de las conductas que vienen con esa participación de uno en ese entorno digital, como esta que decía recién Ale, o me acordaba de este mismo artículo de La Nación, donde decía que la mamá puede ver dónde está su hijo. También le venden la crema que sabe que la mamá usa, por los datos que ella deja cuando opera con su teléfono. Entonces yo digo que el ejercicio de la pedagogía en un escenario en el que la cultura está digitalizada y que nosotros la tenemos que saber aprovechar, nos obliga a revisar cuanto más ese punto al que nos invita Merie de decir, la tarea nuestra va por el lado de una transmisión lograda, va por el lado de una presentación del mundo. Y ahora nos exige que la presentación del mundo incluya esto que nos traen los entornos virtuales. Que es parte del mundo. Que es parte del mundo. Por eso digo, hacernos cargo también como de una reflexión que tenemos que agregar a la que veníamos haciendo cuando queríamos discutir contra la fabricación, que es la novedad que nos aporta el nuevo escenario en el que ejercemos la tarea. Las chicas nos preguntaban hace un ratito acerca de para qué pensar hoy la fabricación frente, y yo venía pensando en esa pregunta y decía, no hoy. Merie escribe esto en 1996, es la edición en francés. Nunca hubiera tenido como contraparte a Sadin en 2017 diciéndole, pero mirá que ya se están probando poner microchips y la cognición aumentada la está ahí a un paso. Entonces yo decía, ¿cómo pensar la pedagogía de la fabricación contra la pedagogía de la fabricación en este escenario? Yo quisiera, a ver, retomando, claro, yendo hacia el segundo punto, pero retomando algunos de los comentarios. Primero, me venía a la cabeza un articulito chiquito, súper interesante, de Agamben, que se llama ¿Qué es ser contemporáneo? ¿No? Y yo lo leí muchas veces. ¿Vieron? Hace eso con un clásico. Esa cosa de volver, y cuando lo vuelve a leer, leo otra cosa además. Te sigue hablando. Bueno, eso para mí es Frankenstein educador, ¿no? Agamben ahí dice, yo trataba de cruzar la idea de nuestro trabajo y ser contemporáneo, ¿no? Convencida que la posibilidad de ser intelectuales y llevar a cabo nuestra tarea tiene que ver con entender las coordenadas de este tiempo. Las coordenadas en la escuela con las chicas y los chicos que recibimos como estudiantes, pero el mundo en que vivimos, de eso estamos hablando. Agamben dice ahí, contemporáneo no es aquel que se fascina con, lo digo en mis palabras, que me disculpe Agamben, no es aquel que se fascina con las luces de su tiempo, es aquel que logra construir una distancia para poder mirarlo críticamente. Y lo pensaba en relación a esto, a la cultura digital, a la tarea de la transmisión, ¿no? A lo que nos toca. Este es un tiempo de cultura digital, es un tiempo de aceleración, como señalaba una compañera, es un tiempo, etcétera. Bueno, ¿cómo nos paramos frente a eso? Y ahí quiero volver a Merie y a algo que también decía Marjolaine, que es el tema de cómo la escuela trabaja la desaceleración. Creo que lo señalaba la compañera allí. Esa también es una tarea más que... Porque hay tareas en relación a la búsqueda, en relación a qué contenidos recortamos, etcétera. Pero también hay tareas ligadas a la relación con los saberes. Entonces, Philippe defiende fuertemente
la tarea de la escuela como una tarea de desaceleración. Yo pensaba, esto no lo hubiera dicho hace 20 años. Lo dice hoy en el contexto de me aburro, pero esto como, ¿no? Los tiempos que dicta esta cultura. Ese fue un punto que pensé. Y el otro que da para mucho, pero solo quiero abrirlo en relación a lo que viene. La primera colega que habló, que señaló el tema del aprendizaje, la psicología, etcétera, yo quiero hacer una alerta. En una cosa que también señala Felipe y que entiendo que Adri va a recuperar cuando trabaje el tema de la libertad, que es atención con el viraje de la enseñanza al aprendizaje. Que ya lo hizo la psicología, no la psicología, por supuesto, ahí lo es propio de la psicología. El problema es cuando eso anula la pedagogía. Digamos, ¿cuál es nuestro? Porque si la tarea es el aprendizaje, es distinto a nuestro lugar. Nuestra tarea es el enseñar, es el poner a disposición, es el trabajar con estos desafíos que plantea este tiempo. La cultura digital y las nuevas tecnologías resuelven mucho mejor el aprendizaje en términos de un individuo que puede apropiarse de aquello que selecciona, etcétera, etcétera, que lo que tiene que ver con aquello que nosotros, en tanto enseñantes, queremos, podemos, nos preocupa pasar. Y en ese sentido, entro al segundo tema, que es el tema de la educabilidad. Esa es una idea clave en Philippe Mérieux. La voy a leer, porque ustedes saben que nosotros preparamos esto abundantemente. Adriana me decía, hagamos PowerPoint, pongamos la... ¿Verdad? Pongamos la definición. Y yo le decía, no, Adri, no hace falta. Y ahora estoy leyendo. Pero bueno. Quisiera, para ligar con eso, en el lugar que nos toca como desde enseñantes, desde pedagogos, estoy hablando en términos de Mérieux, ¿no? Quienes enseñamos somos pedagogos, pedagogas. Ustedes saben que en Argentina y en América Latina, porque han sido exitosos, la educabilidad es un término que tuvo una definición construida por Juan Carlos Tedesco y por Néstor López. Educabilidad, concepto que se desarrolla en los años 90 y con el cual han discutido mucho Flavia Trill y Ricardo Vaquero, venía a decir que hace falta que el alumno tenga determinadas necesidades cubiertas para que sea educable. Eso que viene de una marca de la sociología muy fuerte en Tedesco y en Néstor López y que también viene de la mano de la pobreza, dio algunas situaciones muy complejas para pensar en el escenario escolar. Es otra cosa lo que viene a decir Philippe Mérieux, con el mismo significante, ¿no? Es decir, una cosa es educabilidad definida por López y Tedesco, otra es educabilidad definida por Philippe Mérieux. Creo que en simultáneo seguramente no se leyeron, aunque a mí Mérieux me dijo que había leído alguna vez esta definición que había hecho Tedesco. Y entonces leo a Mérieux. Él dice, la concepción de educabilidad está ligada a la convicción profunda de quienes enseñamos en relación con el futuro del otro. Para mí, el profesor es alguien que tiene una ética y un proyecto. Y ese proyecto se basa en la educabilidad de los alumnos. Creo que un profesor es quien tiene la convicción pedagógica de que todo alumno es educable. Es decir, que ningún alumno puede ser dejado a mitad de camino. Y que si un alumno fracasa, no es porque es tonto, es porque tal vez yo en algo me equivoqué. Entonces, ¿qué viene a decir Mérieux? Mérieux dice, la educabilidad es una convicción. Es una convicción, es un
postulado que está a la base de la posibilidad misma de educar. Y en ese sentido, sin esa idea de educabilidad, no habría, digamos, no existiría nuestra tarea. Nuestra tarea no tiene que ver con aquel que fácilmente va a poder recibir aquella porción de la cultura que por tradición, clase social y compañía va. Lo que viene a decir Mériès es la convicción que anida y que define nuestra tarea es la de la educabilidad de todas y todos nuestros estudiantes. Entonces, no solo que todas y todos van a conseguir aprender aquello que les queremos enseñar, sino que nuestro lugar como educadores es contribuir a que eso se logre. Ahí hay también una convicción de cuál es el poder que tenemos las y los educadores. Que vuelvo a decir, porque es bien complejo, a mí me llevó mucho tiempo entenderlo. Mériès no dice que la convicción de la educabilidad resulta que todos aprenden por igual. Lo que viene a decir es que la educabilidad lo que marca es mi gesto de enseñar, que es distinto que yo pueda garantizar lo que todas y todos van a aprender. A lo que no puedo renunciar es a producir todas las situaciones que estén a mi alcance para que esa educabilidad que está en mi convicción se despliegue, ¿no? Ustedes saben, yo tuve la suerte de participar cuando Philippe Mériès se jubila, yo creo que es 2013, en la Universidad de Lyon, que es donde él trabajaba. Se hacen 2 jornadas de estudio y lo despiden con unas jornadas académicas, ¿no? Jornadas académicas alrededor del pensamiento de Mériès. Georges Snyder, que es como el máximo historiador de la educación francesa, dice que hay 2 pedagogos. Los 2 pedagogos vivos más importantes franceses son un colectivo docente y el otro Philippe Mériès. Digo, es un personaje de una relevancia muy importante en Europa. Y Avancine, que es un profesor de la Universidad de Bélgica que Philippe Mériès reconoce como uno de sus maestros, dice, ¿cuál es la tarea de educador? ¿Cuál es la tarea del pedagogo? La tarea del pedagogo, dice Avancine, es perseguir incansablemente esa convicción por la educabilidad. Y ahí lo tiene a la cabeza a Philippe Mériès, ¿no? Entonces, yo creo que no es comprensible la dimensión de la idea de transmisión sin la dimensión de la idea de educabilidad. Ahí uno puede reconocer una fuerte impronta de Rancière, del maestro ignorante, ¿no? En eso de la igualdad de las inteligencias es el punto de partida. Hemos trabajado muchísimo con Adriana alrededor de ese libro en muchas escuelas, y los franceses no podían entender que en las escuelas argentinas se lea a Rancière, ¿no? Pero bueno, esa igualdad de las inteligencias, que es un punto de partida, porque me cambia la posición de pedagoga que tengo si parto de allí, de la igualdad de las inteligencias. Tiene que ver también con otro concepto, que era el otro que estaba en la dupla que me tocaba, que tiene que ver con la confianza. Laurence Cornu, que es otra francesa, que trabaja el tema de la confianza, viene mucho acá porque trabaja mucho con Graciela Frigerio. Laurence dice, la confianza es una hipótesis sobre la conducta del otro. Yo parto de tenerle confianza,
no quiere decir que siempre se corrobore mi hipótesis, pero quiere decir que la posibilidad de que yo sea pedagoga, que yo sea enseñante, tiene que tener ese punto de partida. Entonces, transmisión, educabilidad y confianza constituyen en la construcción de Philippe Mérieux un triángulo que a mí me parece es clave para entender que de la escuela la cultura digital no termina de atrapar, más allá de que habría que pensar también estos temas en un mundo digitalizado. Por eso vuelvo a esa idea de Agamben, ¿no? Cómo mirar este tiempo con la suficiente distancia para poder ser críticos de él, pero mirarlo, y mirarlo desde la posición que nosotros construimos, que yo creo que es eso. ¿Qué es ser profesor? ¿Qué es ser profesora? Bueno, algunas respuestas a Jorge Larrosa en ese libro P de profesor. Pero me iba a decir el que se hace cargo de la transmisión. Y se hace cargo de la transmisión porque va a pasar una porción de la cultura, a quienes, a todos, a todas. ¿Por qué? Porque confía en que todos y cada una son educables. Y ahí cuento una anécdota y abrimos. Cuando Adriana Fontana hizo su tesis de maestría, la hizo sobre 3 directores que trabajan en la construcción de la igualdad. Uno de ellos es un director de una escuela de chicos con dificultades cognitivas en la zona más pobre del conurbano bonaerense. Y él dice lo siguiente. ¿Lo cuento yo? ¿Cuántas vos? Sebastián dice, vinieron de la gestión del gobierno a ofrecernos orquestas infantiles, ¿no? Armar una orquesta en la escuela. Y me dijeron, como vos estás en una escuela especial, vamos a darte instrumentos para percusión, solamente. Entonces Sebastián le dijo, no, todos mis chicos pueden cualquier instrumento hasta que demuestren que no pueden. Así que o cualquiera o ninguno. Fue cualquiera, por supuesto. 2 años después, yo recibí la invitación a la orquesta que tocaba en Plaza de Mayo, que tenía 5 chicos de la escuela de Sebastián, 2 de los cuales tocaban percusión y 3 tocaban otros instrumentos. Eso para mí es un ejemplo clarísimo de una convicción acerca de la educabilidad de los otros y la confianza que el otro puede, hasta que, bueno. Y además también de la igualdad, porque en esa escuela había que empezar por la percusión y en cualquier otra no. Porque cualquiera de nosotros se atrevería a decir, a ver, yo puedo aprender violín. Capaz que no, pero en principio no me lo niego. ¿Por qué se lo negaríamos a algunos? ¿Por qué le negaríamos a alguno la posibilidad por decir, pero viste dónde vive? Entonces me parece que en el ejemplo ese va también el principio de la igualdad y la hipótesis esa que deja que pueda ser. Yo lo pensaba el fin de semana que veía unas mamás con unos bebés. Lo pensaba el fin de semana eso porque había estado escuchando a Ricardo Vaquero en unas conferencias en Uruguay, en la que para explicar educabilidad ponía el ejemplo de las madres que a sus hijos les hablan cuando sus hijos no hablan, no conocen el lenguaje, pero hablan como si lo pudieran seguir la conversación. Nadie dice, como no sabe hablar, mejor no le hablo, porque entonces no va a aprender. Aprender implica esa hipótesis de posibilidad que hace que el otro después pueda. Solamente agrego algo de educabilidad y pensaba cuando te escuchaba, perdón, si acá hay sociólogos, iba a decir los filósofos nos salvan, porque no, lo dije por cómo vos contaste, fue planteado en el campo pedagógico el concepto de educabilidad desde la sociología. Lo mismo que el de la igualdad, desde la sociología,
Bourdieu, al frente de los estudios, con todo el cariño y el respeto que le tenemos, nos dejó en una posición en la que solo podríamos ser reproductores de la desigualdad social. Hasta que un filósofo, Rancière, desarrolló su idea filosóficamente sobre la igualdad, pero nos dio una pista a los pedagogos para pensar otra cosa con la igualdad dentro de la escuela, que es esta. Si parto de la hipótesis de que todos tenemos en principio las mismas condiciones para desarrollar nuestra inteligencia, capaz que las comprobamos. Lo que dijo Ale, no es que nos interesa comprobarla, nos interesa como hipótesis para el trabajo que hacemos, porque con ese trabajo sostenido en esa hipótesis, probablemente muchos puedan más de lo que nos imaginamos. Voy a dar un ejemplo burdo. Los médicos creen que los enfermos se van a salvar. Y hay médicos que no eligen cuando no apuestan, claro, ¿no?, por la salud del otro. Mérieux trabaja desde Kant con el concepto de educabilidad y lo cita y dice Kant: el hombre no puede hacerse más que por la educación. Me pareció muy fuerte para poder comprender el significado que él le atribuye después a educabilidad. Miren cuál es su punto de partida, esa afirmación de Kant: el hombre no puede hacerse más que por la educación. No es más que lo que ella hace de él. Y observemos, algo que también decía ya la compañera, que no puede recibir esa educación más que de otros hombres que a su vez la hayan recibido. Es decir, uno se hace con otros, mediado por las tecnologías, el objeto cultural que está ahí, igual va a requerir, yo quiero decir, el objeto cultural puede ser el otro. Uno puede ser con ese otro libro o con ese otro revista digital, puede eso generar una conversación con uno mismo que amplíe el horizonte y avance en el modo de saber. Quisiera volver a subrayar que no es que hay un modo de pensar la negación del vínculo con otro que puede estar mediado por ese entorno digital, sino que es el cómo lo que nos preocupaba, pero también en ese entorno uno encuentra las posibilidades de acceder a lugares y con esos lugares de acceso seguir avanzando en sus aprendizajes. Pero eso es aprendizaje, lo que antes decía. Mérieux hace una fuerte diferencia en la responsabilidad que tiene cada uno con respecto al aprendizaje, y la desliga de la responsabilidad que tenemos los pedagogos con la enseñanza. Por eso el acceso a ese objeto cultural que está en ese entorno digital puede generar condiciones de avance en el aprendizaje, pero hay otra relación que pensar cuando la incluimos en el vínculo pedagógico. Por ahí voy a decir esto, pero no está editado, ¿no? Es lo que me fue pasando mientras las iba escuchando. Después de haber pasado por Carácter Público de la Educación, leerlo Mérieux un montón de veces en el programa de nuestra escuela, es como que acabo de descubrir algo que es maravilloso, este triángulo, en donde me parece que lo más efímero, lo más sublime, no voy a decir nada de otro mundo, pero me parece importante resaltarlo, que si no hay confianza, no podemos llegar a la transmisión. Es como que yo trataba de buscar en ese triángulo cuáles eran las puntas, ¿no? Típico de la didáctica. Entonces, para mí, como lo más sublime era la confianza. Sin confianza no puede haber educabilidad y sin educabilidad no puede haber transmisión. Me parece, en este pensamiento sin tanta edición, esa es como la conclusión. Y por otra parte, esto de en la digitalización, el ejemplo de Borges, el ejemplo de Venus, de lo que trae el otro, al ojo lo que trae el otro. Muchas veces pedimos tareas, yo soy profe de inicial, y a veces pedimos tareas y bueno, se van, al googlear la información no es clara. Entonces, a ver, es una reflexión personal que tendríamos que hacer nosotros. ¿Qué pedí? ¿Fui claro? ¿No fui claro? ¿Por qué? Y alojar también lo que trae el otro. En eso también está la flexibilidad
por ejemplo, del poema, lo que te pasó a vos, buscando un poco más, es flexibilizar y poder alojar lo otro que viene y que no tenía pensado, pero como están las estructuras de la enseñanza, no lo tomo. Me parece que sería como muy valioso también alojar al otro o lo otro como algo importante. Eso. No lo tomo o sí, como decía Ale recién, ¿lo puedo tomar o no? ¿No? Me acuerdo que una vez estaba en una clase con Flavia Terici y yo le hice una pregunta que se iba para otro lado. Y me dijo, no te voy a contestar eso ahora, no es la clase sobre eso. Claro, pero también te pasa eso con lo que traen, puede ser, y por ahí no es el momento, esta no era la clase para eso. Y uno puede decir, ahora no. Bueno, mientras Alejandra desarrollaba la idea de educabilidad, yo ya iba pensando también que la forma que habías elegido, bastante fiel a lo que propone Mérier, tenía que ver con el principio de igualdad de las inteligencias. Y pensaba que, después lo ratificaste al minuto, y claramente si uno sigue con esa analogía a partir de esa convicción o ese postulado inicial, después Rancière sigue diciendo que en realidad lo que uno hace posteriormente a asumir esa convicción es desarrollar condiciones para verificar, ¿sí?, esa convicción, ese presupuesto de igualdad de las inteligencias. Si lo pensáramos en términos del principio de educabilidad, gran parte de lo que uno despliega como enseñanza, transmisión, si querés, también está destinado a verificar esas condiciones en relación a que la educabilidad efectivamente se efectúe. Y pensaba entonces que ahí mismo está implícita, y ahora sí voy a la alerta o al trasfondo de esto, en relación a digitalización de la cultura, que ahí mismo está implícito en el concepto de educabilidad y en estas condiciones de verificación la idea de que está presente la fabricación, porque volver a la posibilidad de la fabricación como amenaza, es decir, quiero decir, si la tecnología, no solo la digitalización de la cultura, sino la tecnología, lleva implícita esta vocación de trascender los límites, podría estar siendo una suerte de amenaza para pensar que llevar a cabo contra lo que sea el principio de educabilidad, es decir, una amenaza de fabricación. Por ejemplo, voy a ir a un ejemplo, cuando se pone demasiado énfasis en el aprendizaje como una posibilidad de verificación, o en el ejemplo que dio Adriana en la primera intervención, cuando dice que hay algo del orden del transhumanismo en Eric, ¿sí?, en Sader, respecto a la posibilidad de expandir la naturaleza, entre comillas, humana, que podría funcionar también como una posibilidad de verificación de la educabilidad. En el tema de lo que usted estaba hablando recién, es como que a uno se le despiertan, ¿sí?, ideas y pensamientos. Y a mí se me venía esto, que uno tiene que saber no convertirse en ser el primer obstáculo para nuestros estudiantes. No podemos dar lo que no tenemos, entonces si no entendemos tecnología y si no sabemos manejarla, el primer obstáculo somos nosotros mismos, porque al desconocer, eso hace que ellos sean más competentes que nosotros, y en vez de completarnos con ellos y caminar juntos, Mérier dice que nosotros debemos de también saber que ellos aprendan a entender el mundo en donde ellos se desenvuelven, en empezar a hacerse preguntas, ¿sí? ¿Por qué pasaron las cosas que pasaron? Este mundo de la cultura, nosotros hacerlos intervenir en el mundo de la cultura, esto hace que ellos entiendan una historia de por qué pasaron lo que pasó, por qué se tomaron esas decisiones, que hubo gente que pensó, que hubo gente que se resistió a determinadas conductas, ¿sí? Yo creo que, y esto habla de la formación de ellos para el futuro, el enseñarlos a pensar en esto de la tecnología, que todo tiene que ser ya. Él decía de hacerlos esperar a todo tiene un tiempo para poder pensar y poder reflexionar, pero eso pasa
porque el pedagogo tiene que tener clara la función que tiene, ¿sí? Y ayudarlo a él construir y acompañarlo en todo esto. Entonces, no volvernos obstáculos, sino poder con ellos acompañarlos en ese camino del saber. Pero para eso lo primero que nosotros nos tenemos, creo, en convertir es en empaparnos en esta cultura para no terminar siendo una fabricación, ¿sí? De algo que ya está sabido, que es algo que ellos... Entonces, el poder crear con ellos nuevas preguntas, nuevos interrogantes, volver a hacernos los por qué, preguntarnos el porqué de las cosas, volver a la historia, volver a la cultura, por qué pasó lo que pasó. Entonces él dice, en el entendimiento que ellos tengan es donde ellos van a poder actuar sobre el futuro, es donde ellos van a poder ser protagonistas del futuro que a ellos les toca, digamos, enfrentar. Entonces él decía, ayudarlos a pensar, a reflexionar, ayudarlos a tomar decisiones, a elegir, decir, si yo elijo esto, ¿cuáles van a ser los resultados de esta decisión que yo tomo? Y si yo elijo esto otro, los resultados van a ser diferentes y yo puedo optar, pero también me hago responsable, que lo decidí, que tomé una decisión para un lado. Eso fue un pensamiento, tuve que pensar, pero para eso no pudo ser rápido, no pudo ser un clic, sino que tuvo que haber una construcción, ¿sí? En el ayudarlos a pensar, en el ayudarlos a ver por qué pasaron las cosas, por qué tomé la decisión que tomé. Pero eso es en el acompañamiento con el otro. Yo soy profe de arte, mi nombre es Susana, y doy clase de producción en 6º año de la Escuela Sabatini. Y con mis alumnos de 6º, bueno, trabajo la literatura siempre u otros conocimientos con el arte. Los puse en acción en hacer una prosa. Entonces, bueno, les comenté si sabían, algunos decían que no, otros que sí. Bueno, entonces hice un pequeño análisis muy pequeño de lo que es una prosa. Bueno, ¿qué diferencia hay un texto narrativo? Bueno, que están los sentimientos, sensaciones y, bueno, entonces digo, bueno, ustedes elijan un sentimiento y a partir de eso elaboren. Y le leí 2 o 3 de Cronopios y de Cortázar, sí, de Fama. Entonces yo iba anotando en el pizarrón las palabras, sentimientos que los alumnos me iban diciendo. Se veía que un grupo, bastante, sería la mitad, no escribían. Digo, ¿ustedes chicos por qué no escriben? Ah, no, lo buscamos en internet. Que está bien, es un recurso buscarlo en internet. Bueno, ellos pensaban así, genial, le digo, bueno, anoten algunas palabras porque es una construcción que estamos haciendo con los compañeros. Se generó una construcción desde la palabra entre el docente y el alumno que no se da desde un recurso tecnológico, porque la máquina es máquina, no está en puesto los sentimientos, la construcción, qué dice el otro, qué le contesto, porque soy profesora impulsivo, y sí, ¿y vos qué pensás? Entonces íbamos construyendo la palabra y la íbamos anotando. Creo que anotamos como 70 palabras en el pizarrón. Y ya yo había puesto sentimiento. Dice, borre, profe, la palabra sentimiento para que nos dé lugar, pero había un entusiasmo. Entonces, está bueno porque se ejemplifica ante aquellos que creen que todo lo resuelve un recurso digital, ¿no? Y no desmerecerlo, pero bueno, fue una experiencia hermosa. Y eso de la confianza, bueno, genial. Yo opino exactamente sobre la confianza, ¿no? Que si tenemos confianza en nuestros alumnos, ellos aprenden. Así eduqué a mis hijos y jamás le dije no podés. Bueno, a lo mejor te va a costar un poquito más, pero vos podés hacerlo, ¿sí? Porque el conocimiento, como yo digo a mis alumnos, no es algo inalcanzable para pocos. El conocimiento lo podemos adquirir todos. Bueno, gracias. Vamos al último par que teníamos para revisar, que era el de libertad y irresponsabilidad. Y iba a decir que estabas diciendo algo que parece que hubieras leído lo mismo que yo antes de venir acá. Ahora vas a ver. Quería hacer un comentario acerca de lo que decía Alejandra cuando contó que estábamos preparando esto.
Y yo le proponía efectivamente que esto que estamos haciendo, que trajéramos la palabra de Mérier más allá de poder contar lo que a nosotros nos inspira la palabra de Mérier, un poco impulsada por el mismo Mérier. En este libro, Recuperar la Pedagogía, él empieza en las primeras páginas haciendo un señalamiento acerca de lo que le molesta en relación con los opinólogos en el campo de la pedagogía. Entonces, dice, no decimos cualquier cosa, no es una opinión. Está fundado en algunos estudios que nos respaldan para sostener que el trabajo con la hipótesis de la igualdad da unos resultados diferentes a la hipótesis de la incapacidad del otro. No es una opinión, es el resultado de unos estudios que muestran una cosa y no otra. Y no en términos cientificistas, sino en términos de formar parte de un acervo cultural, teórico, de enfoques que tenemos a disposición los pedagogos y de los cuales tendremos que tomar unas y otras producciones para tomar posición. Y después uno elige dónde se posiciona, pero no es una opinión sobre la cual se respalda el trabajo que hacemos. Entonces, le decía un poco a Ale cuando estábamos pensando en esto, hagamos eso. Nosotras, ustedes habrán visto, fuimos a buscar a Mérier en su propia palabra para compartirlo con ustedes. Más allá de que después pudiéramos compartir con ustedes algunas reflexiones que nos inspira. Ya estoy más cerca. Muy bien. Dentro de esa dinámica, había pensado para el último par traer un fragmento de este libro, en el que hace una referencia que para mí sintetiza de modo muy claro su planteo acerca de una pedagogía contra la fabricación, es una pedagogía en favor de la formación de sujetos libres. Eso que decía recién la compañera. Alejandra decía, leyendo el primer texto de él, Frankenstein Educador, que se trata de hacer las presentaciones, de poner ahí una parte del mundo que el docente de cada uno en su disciplina conoce. Ahora, eso tiene varias, de ahí podemos desprender, poner el mundo a disposición para introducirlos en él, poner el mundo a disposición para saber, dice Mérier también, o Arendt, que toma él, para saber dónde llegaste. Y también para saber por dónde querés seguir yendo, que quizás no es donde llegaste. Entonces, ahí es donde hay otra connotación a eso de hacer las presentaciones, que tiene que ver con formar para que el otro pueda elegir, para que el otro pueda ser libre y saber por dónde quiere andar después. Las presentaciones o enseñar, traer un fragmento de mundo sobre la mesa, estudiarlo, tiene un objetivo también, más allá de conocer el mundo, que es, ahora con este conocimiento vos podés tomar decisiones. Y Mérier hace referencia a esto que estoy diciendo en este fragmento que les voy a leer. Porque si uno dijera, se educa para la libertad, quedaría como algo que es un principio como el de la confianza, como que es algo poco difícil de apresar en el gesto cotidiano. Pero el párrafo que les voy a leer muestra más o menos lo que decía recién la compañera. Muy tempranamente hay que colocar al niño ante decisiones simples, pero que le permitan lanzarse a una reflexión, involucrarse de manera progresiva, con conocimiento de causa en todo lo que hace. Pueden elegir entre los ejercicios 34 y 35. Para acceder a esta noción, pueden optar entre dos actividades de aprendizaje, esta o aquella. Para responder una pregunta, pueden elegir estas tres lecturas. Estas son tácticas
que no exigen ninguna autorización particular de ningún inspector, de ningún ministro, pero que lo cambian todo. El alumno ya no está limitado a un camino único. Puede experimentar la deliberación, imaginar los itinerarios, verificar sus pertinencias, intercambiar ideas con sus pares para enriquecer su punto de vista y así aprender a decidir. Y así se aprende a ser libre. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como pedagogos. Pero la libertad es difícil de asumir, porque después hay que hacerse cargo de las consecuencias de esas decisiones. Y Mériez, no acá, pero en los otros textos que él tiene, exhorta a que los pedagogos también tienen que ayudar a medir las consecuencias de las decisiones que se toman. Es más, en este hay uno tremendo, un capítulo tremendo que dice la sanción como derecho. Es un derecho de los niños recibir una sanción, porque con eso aprenden a medir las consecuencias de las acciones que realizan. Ahora no se trata de una sanción arbitraria, se trata de una sanción que permita tomar conciencia de que eso que decidiste tiene estas consecuencias y así se aprende a ser libre. Estamos condenados a ser libres. A diferencia de un objeto que puede contentarse con perseverar en su ser, el hombre debe decidir a cada instante lo que quiere ser. Y la responsabilidad que nos toca es ayudar en esa construcción contra la fabricación. Elegí un párrafo corto, pero me parece que es contundente para dar cuenta del significado que él atribuye a la pedagogía en relación con la libertad y con la responsabilidad. Ninguna de las dos cosas, es más, en otros textos, no me acuerdo si en este, Cartas a un joven profesor, que también está muy interesante para mirar el modo de pensar la pedagogía de Mériez, o en Frankenstein, no me acuerdo en cuál, él muestra que ese conocimiento de aprender a tomar decisiones y de hacerse responsable de los actos es progresivo. Si uno lanza a los jóvenes a tomar decisiones para las que no estuvieron acompañados en un proceso a través del cual pudieran ver las consecuencias de sus actos, haría parte de lo que Arendt diría, los abandonamos a sus propios recursos. Y entonces nos pasaría lo que le pasa a Víctor Frankenstein con su criatura. Se asusta de él, lo abandona y en soledad, claro, está condenado a ser libre, pero nadie le ayudó en una construcción a medir las consecuencias del ejercicio de esa libertad. Y Mériez responsabiliza de algún modo a la pedagogía o a los pedagogos en ese trabajo de ayudar a construir las condiciones para poder ejercer la libertad al mismo tiempo que la construcción de la responsabilidad del otro. La nuestra como pedagogos, pero también la tarea de que los otros puedan hacerse responsables de sus actos libres, porque no es que dice hagamos un ejercicio para el uso de la libertad y ya, sino para el uso de la libertad y después asumir las consecuencias de ese uso. ¿Puedo? Sí. Yo tomé la responsabilidad por el lado de la responsabilidad pedagógica, que es algo que desarrolla bastante Philip. Y hay, bueno, por supuesto hay una parte que acaba de explicitar muy claramente Adriana. Mériez habla de la abstinencia pedagógica. Y a mí me parece que ahí hay algo muy potente. Miren, voy a darle una vuelta. ¿Cuánto tenemos? Ah, no puedo darle ninguna vuelta. Bueno, entonces, pero nosotras empezamos a leer, yo empecé y empezamos a leer Mériez en el 98. Empezamos a leer Mériez y a entender Mériez en los bordes de la eclosión del 2001 en la Argentina. Y lo que uno veía, y en ese momento lo hacíamos más desde la investigación,
era que muchas escuelas, bueno, con dar de comer ya tenían bastante, ¿no? Entonces, ahí me acuerdo que discutíamos mucho si dar de comer era solamente dar de comer un guiso o era también dar de comer un triángulo rectángulo, ¿no? Cuando Philip habla de la abstinencia pedagógica, de lo que está hablando es de esa situación en la que, en vez de ejercer nuestra responsabilidad pedagógica, que es aquella de hacernos cargo de la transmisión de una cultura, de producir lazos entre generaciones, etcétera, todo lo que venimos conversando, entendemos que la manera de cuidar al otro es retirarlo de la escena de la enseñanza, que es lo que nos toca. Entonces, Mériès toma un ejemplo. Él dice, muchas veces cuando uno mira programas compensatorios que tienen modos específicos de enseñarle a chicos y chicas que están especialmente vulnerados, lo que uno encuentra ahí es la renuncia a la exigencia. Y esa renuncia a la exigencia tiene que ver con la idea de educabilidad, con la cuestión de la confianza, pero tiene que ver también con cuánto de nuestra responsabilidad pedagógica estamos poniendo en juego, ¿no? Entonces, la abstinencia pedagógica sería una renuncia a asumir la responsabilidad que nos toca. Que vuelvo a decir, Philip dice, y en eso recupera mucho, hay una decisión última que es de cada sujeto. Pero cuando yo bajo la exigencia porque creo que ese pibe no va a poder, o esa piba no va a poder, o ese gurí no va a poder, yo estoy ejerciendo una abstinencia pedagógica. Entonces, por el contrario, él insiste en la responsabilidad que tenemos en esa apuesta incansable por la educabilidad del otro. Mériès viene a la Argentina invitado por la UNIPE, va a trabajar en Río Grande, va a trabajar en Córdoba y va a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que esta secuencia que arma el ISEP para acercarse a la obra de Philippe Mériès vale la pena destacarla, porque hay un modo de mucho respeto y de mucha confianza, tanto en el caso de Magdalena, Dussel y La Rosa, como en este, de construir juntos un saber, de leer un clásico y de llegar, no a escuchar una conferencia, sino a, bueno, discutir con un pensamiento, ¿no? Así que valoro especialmente y gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, gracias por el reconocimiento. La verdad es que yo aprendí todo esto con Alejandra. Ella fue primero mi profesora en la facultad y después mi directora de tesis. Y todas estas lecturas, Nobleza Obliga, me introdujo ella y seguimos todavía estudiando y trabajando juntas. Así que, gracias. Quería leerles en el final este pedacito de otro libro que publicó Paidós, Una llamada de atención, carta a los mayores sobre los niños de hoy. Se los recomiendo. Es muy lindo aparte leer a Mériès porque tiene una escritura, nosotras siempre conversamos sobre intensa en el contenido y ágil en el desarrollo, que no es tan fácil de lograr eso. Dice, he pasado 40 años de mi vida bandeándome en el sistema educativo y estudiando de cerca los problemas escolares y los asuntos pedagógicos. He producido informes, libros, películas, artículos. A pesar de todo, no estoy seguro de haber obrado siempre lo mejor posible con mis hijos, con mis alumnos del colegio y de la universidad. Seguramente no habré sido peor que otros, pero ni por asomo se me pasaría por la cabeza que puedo crear un modelo o tener la solución a nuestros problemas. Ser un experto invita a la modestia. Se vive de cerca la complejidad de las cosas
Y ahí se mide a diario la cima que separa la generosidad de nuestras intenciones con la mediocridad de nuestras prácticas. Es tremendo, es tremendo. Bueno, sigue y es todo delicioso. Quiero dejarles solamente para el final la pregunta que estructura este libro. Hay una pregunta que me obsesiona hace años. ¿Qué mundo vamos a dejarle a nuestros hijos? Y más adelante, haciendo una reflexión bien arendtiana, dice, ¿qué hijos vamos a dejarle a nuestro mundo? Yo creo que esas dos preguntas nos ayudan también todo el tiempo a darnos respuestas acerca de la tarea que tenemos los pedagogos. Bueno, la próxima es con él.